¿Qué consejo le darías a una persona que fue muy religiosa hasta hace poco y se le derrumba todo hasta llegar al ateísmo? Como me ha ocurrido a mí, pues le diría, ¿qué consejo le daría? Que sea feliz, que sea libre, ha descubierto la libertad de pensar, la libertad de actuar, y ha descubierto la responsabilidad de comportarse correctamente, no por ganas de alcanzar un premio, ni por satisfacer las ansias de una deidad, de un ser superior, ni por miedo al castigo, sino a la base más legítima y real y honesta de la ética, que es el hacer bien porque es bueno, el crear felicidad a tu alrededor porque es bueno que la gente sea feliz, y porque si aumentas la felicidad a tu alrededor, aumenta la felicidad mundial y acaba aumentando la tuya. Que esa es la fuente de una ética real. Ser bueno sin Dios es ser bueno porque hay que ser bueno. No matarás porque Dios te manda al infierno es muy distinto a no matarás porque no hay que matar a la gente, porque les duele, y si les duele a ellos, pues a mí me dolería, y no es bueno eso. Y es trabajar a base de la empatía y de la clarísima convicción y comprensión de que eres parte de una sociedad de gente igual a ti. Y si eso no te da suficiente felicidad y alegría como para emprender el camino y, y, y educar a tus hijos en la alegría de la libertad y la responsabilidad y la ética, no tienes obligación, pero tienes la responsabilidad que te da la libertad. Hombre, a mí me parece, eso es una de las cosas más bonitas que tiene el no tener creencias religiosas, que dependes de los diálogos entre tú y tú mismo para ver cómo te comportas con la gente a tu alrededor. Pero Mauricio, dice Augusto Guzmán, ya vamos otra vez a esto, bueno, perdón. Todos nos portamos bien por miedo a un castigo, porque nos vamos a la cárcel, nos cae una multa, o peor, la venganza del que perjudicamos. ¿O es que el hombre es bueno por naturaleza? Sí, sí. Cuando alguien decide hacer el mal, no lo paras ni con la pena de muerte. Está demostradísimo que la pena de muerte no tiene función disuasoria. Hay todos los estudios que quieras de criminología que te dicen, criminalística, ¿no? El criminólogo es el que estudia el crimen, el criminalista es el que estudia la teoría. Creo que sí. Bueno, hay un montón de estudios que te dicen que cuando alguien quiere realmente es malvado, no lo paras ni con la pena de muerte. Piensa en los asesinos en serie, los violadores en serie, en el hijo de su madre francés que ahora está siendo enjuiciado en Francia. El hombre es bueno por naturaleza, sí. No del todo, no es perfecta y prístinamente bueno. Pero la mayoría de la gente no es que no mate a otros por miedo a la cárcel, es que no mata a otros porque no quiere matarlos. Puede decir, yo lo mataría, pero no lo va a matar en realidad. No se plantearía lanzarse sobre él y arrancarle la garganta con la mano, ¿ok? No, los seres humanos no somos así. ¿A cuántos asesinos conoces? Yo he conocido a 2. Bueno, no, a 1. Porque los que mataron en la guerra no se los considero asesinos, sobre todo si mataron en combate. Y yo conocí un responsable de explosivos de la resistencia holandesa contra los nazis. Conocí al capitán Roberto Vega González, mexicano que peleó en la Guerra Civil Española y luego peleó en el Teatro del Pacífico y fue fuerza de ocupación en Japón. Y he conocido a 1, bueno, he conocido a 2, uno de los cuales mató al secretario de Trotsky, a John Sheldon Harte. No conozco asesinos, no conozco ladrones, no conozco violadores. No es que yo me rodee de la crema innata de la sociedad, pues soy un trabajador común y corriente que he estado generalmente rodeado de gente clase media y media baja. El hombre es bueno por naturaleza, cuando alguien se cae, se detiene a levantarlo. Esa idea de que, todos somos asesinos. ¿Cuántos has matado tú? No, yo, no, nadie. ¿Y tu mamá? ¿Cómo dices? No, si somos asesinos por naturaleza, tu mamá tiene que haber asesinado a alguien. Y ahí ya no les gusta. Entonces ya no les parece bien. No se crean que somos tan malos, no somos tan malos.
podemos mejorar siempre, pero no somos tan malos.